Buenos días a todas y todos. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 1781-2015, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por la Universidad de San Carlos de Guatemala contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva de la sentencia apelada y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Figura como acto reclamado en este amparo el auto de 25 de julio de 2014, proferido por la autoridad reclamada, que resolvió revocar el de 29 de enero de 2014, dictado por el Juzgado 13º de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, y como consecuencia de lo resuelto declaró con lugar la denuncia de reinstalación promovida por Carlos Eduardo Ruiz Wong contra la ahora postulante. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de primer grado fechada el 13 de febrero de 2015, consideró: tanto los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo enfáticamente regulan que a partir de entregado el pliego de peticiones al juez respectivo se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto de que patronos y trabajadores no puedan tomar a menor represalia uno contra el otro, ni impedírsele el ejercicio de sus derechos, y que toda terminación de contratos de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto deberá ser autorizada por el juez. Pero en el caso que nos ocupa, los beneficios de las normas anteriormente citadas no son extensivas para aquel que procura su reinstalación primero, porque dicha prevención favorece a los trabajadores de la empresa donde se ha planteado el conflicto. En ese caso, un grupo coaligado de trabajadores de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y segundo, porque el incidentante Ruiz Wong prestó específicamente sus servicios para la Facultad de Agronomía, distinta del lugar donde surge el seno del conflicto colectivo. Lo anteriormente evidencia que la sala recurrida no solo conculcó el derecho de defensa de la accionante, sino que dio un significado distinto a las normas que constituyeron asidero para revocar el auto de 29 de enero de 2014, emitido por el Juzgado 13º de Trabajo y Previsión Social de este departamento en deterioro del debido proceso. Mismo criterio ha sido sustentado por esta Cámara en sentencia de 28 de septiembre de 2012 dentro del expediente 790-2012, sentencia de 16 de febrero de 2012 dentro del expediente 1598-2011 y sentencia de 15 de noviembre de 2012 dentro del expediente 938-2012. Asimismo, la Corte de Constitucionalidad ha emitido criterio mediante sentencias del 15 de noviembre de 2012 dentro del expediente número 952-2012 y 18 de julio de 2013 dentro del expediente 4379-2012. Las consideraciones acotadas inducen a esta Cámara a la conclusión de que el órgano jurisdiccional impugnado, al resolver de la forma en que lo hizo, quebrantó los derechos invocados por la entidad postulante, por lo que la sala recurrida deberá emitir nueva resolución, la cual deberá ajustarse a la ley y actuaciones procesales, en razón de lo cual el amparo solicitado ha de otorgarse. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró: otorga el amparo solicitado por la Universidad de San Carlos de Guatemala. En consecuencia, deja en suspenso en cuanto al reclamante el auto de fecha 25 de julio de 2014 dictado por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social dentro del expediente de apelación número 2011-249 del recurso número 9. Restituye a la postulante en la situación jurídica anterior a esa resolución, ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a derecho y a lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías de la postulante, bajo apercibimiento de imponer la multa de 500 quetzales a cada uno de los magistrados. En caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 3 días siguientes de haber recibido
la ejecutoria y sus antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes. No hay condena en costas. De conformidad con la normativa reglamentaria que rige, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de estas disposiciones reglamentarias y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora presidenta. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. De acuerdo con lo que establece el artículo 66 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos para la exposición de sus alegatos. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el apelante y solicitante de la vista pública, Carlos Eduardo Ruiz Wong, quien comparece con el auxilio del abogado José Israel Yatzchali. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, honorable tribunal. A las partes en esta pretensión constitucional que se dirime como consecuencia de un insubsistente agravio en contra de la Universidad de San Carlos de Guatemala y no de la Facultad de Ciencias Económicas. El inverosímil argumento sobre el cual se sustenta el planteamiento de la acción constitucional planteada por el mandatario de la Universidad de San Carlos de Guatemala no tiene sustento fáctico a la luz de los principios constitucionales de la igualdad, el artículo 46 y el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Además, honorables magistrados, el Estado de Guatemala ha ratificado convenios internacionales en materia de trabajo y previsión social, estando vigentes a la fecha el convenio 87 y 98 que determinan las condiciones para el ejercicio del derecho de asociación o de sindicalización. No es cierto que se haya ocasionado agravio a la Universidad de San Carlos de Guatemala cuando la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, en un fallo sustentado en principios constitucionales y en los supuestos jurídicos esenciales contenidos en el artículo 380 del Código de Trabajo, determina la revocación del auto de primer grado que sin sustento alguno o razón fundamental denegó la reinstalación planteada por el señor Ruiz Wong, argumentando que por no pertenecer como trabajador a la Escuela de Ciencias Psicológicas, lo cual no es cierto, puesto que cuando se planteó el incidente se dijo que el patrono emplazado es la Universidad de San Carlos, no es una facultad. El patrono es la Universidad de San Carlos de Guatemala. En ese sentido, no hay vulneración alguna al derecho de defensa que se alega, de autonomía, pues consideramos que si invocan el principio de autonomía, consideran que esa autonomía les permite horadar los principios constitucionales y las leyes ordinarias del Estado guatemalteco. El patrono Universidad de San Carlos de Guatemala estaba prevenido a no despedir a ningún trabajador sin autorización judicial. No existe agravio en cuanto al derecho de defensa, puesto que la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través de su representante legal, fue notificado de todas las actuaciones o los actos procesales ejecutados durante el proceso de la reinstalación. Es decir, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política de la República, tuvo el libre acceso a los tribunales e hizo valer los medios de impugnación e incluso la acción constitucional en defensa de sus intereses. En consecuencia, el supuesto agravio se enerva ante las constancias procesales. Pero volviendo a la situación fundamental que
nos obligó a plantear el recurso de apelación en contra de la inicua sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, en la cual es evidente que hay una vulneración a las garantías constitucionales y a los principios que rigen el derecho laboral y el derecho procesal laboral. Puesto que al determinar el otorgar el amparo es sinónimo de una discriminación y una desigualdad frente al mismo patrono. Lo anterior, señores magistrados, se fundamenta en que el artículo 380 del Código de Trabajo no establece distinción alguna sobre el centro de trabajo en el cual surge la controversia que es motivo del conflicto colectivo. El supuesto jurídico esencial contenido en el artículo 380 establece que las prevenciones como una garantía es para todos los trabajadores, hayan suscrito o no el pliego de peticiones o se hayan adherido al conflicto colectivo. Establecer una desigualdad por el hecho de no estar laborando en el centro de trabajo en el cual surgió el conflicto colectivo es lesivo a una garantía constitucional que es la igualdad. Otra de las condiciones que establece el artículo 380 para que el trabajador goce de esa inamovilidad es la existencia del vínculo económico jurídico. No hay ninguna otra condición. Es evidente entonces cómo se vulnera el ordenamiento constitucional y el ordenamiento general de trabajo cuando se otorga un amparo y se ordena la revocación del fallo de segunda instancia, que como reiteramos con sobrada razón fue de revocación, y ordena la reinstalación, porque quedó demostrado en los autos que el señor Ruiz Gómez es trabajador de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por otro lado, el concepto patrono en el derecho laboral es universal, es unívoco. Es cierto que la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene distintas facultades y otras dependencias de carácter administrativo. Las facultades y los otros centros de trabajo que tiene la Universidad de San Carlos no constituyen patrono de las personas que prestan sus servicios en dichas facultades o entidades administrativas. El patrono es la Universidad de San Carlos y el conflicto colectivo fue planteado en contra de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es por ello, señores magistrados, que consideramos que conforme el principio de igualdad contenido en el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 46 que establece la preeminencia de las convenciones en materia de derechos humanos sobre nuestro derecho interno, y considerado el trabajo como un derecho humano, y el artículo 106 que establece la irrenunciabilidad a los derechos laborales. Por otro lado, es un principio que toda disposición que tergiverse o disminuya los derechos laborales es nula de pleno derecho. Señores magistrados, el recurso de apelación se plantea con la finalidad de que este tribunal concrete la función esencial para el cual fue instituido según nuestra Constitución política. Es cierto que el artículo 43 del decreto del legislador constituyente establece la doctrina legal. Sin embargo, también regula que la Corte puede apartarse de esa doctrina razonando la innovación. Y en este caso concreto, honorables magistrados, es evidente la vulneración a derechos laborales que hacen imprescindible declarar con lugar el recurso de apelación y revocar la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, puesto que la misma carece de sustento fáctico al horadar
principios constitucionales y laborales en perjuicio del señor Ruiz Ugón. Además, los convenios internacionales en materia de trabajo y previsión social obligan al Estado de Guatemala a emitir políticas tendentes a la protección de los derechos de los trabajadores. Entonces, no es posible que a través de una sentencia se otorgue un amparo y de la cual dimana una lesión al ordenamiento jurídico cuando establece una discriminación por el hecho de no estar laborando el trabajador en el centro de trabajo donde surge el conflicto colectivo. Por esas razones, señores magistrados, y conforme la ley y las constancias procesales, solicitamos que en su momento procesal y bajo el sustento de las garantías y principios constitucionales se revoque la sentencia venida en grado. Gracias, honorable tribunal. Puede hacer uso de la palabra la Universidad de San Carlos de Guatemala por medio del mandatario especial judicial con representación, Álvaro Ricardo Cordón Paredes. Muy buenos días, señores magistrados, abogados, personas presentes en la sala. La Universidad de San Carlos, a quien me referiré simplemente como la amparista, precisamente utilizando la verdadera naturaleza y el espíritu constitucional del amparo, acudió a esta vía para que se restituyeran los derechos que la Sala Tercera, mediante el auto de fecha 25 de julio, le fueron vulnerados. La argumentación fáctica de la parte apelante del tercero en este caso redunda en la aplicación e interpretación de los artículos 379 y 380, que es precisamente el punto constitucional que puso en conocimiento de la autoridad en primera instancia, en este caso la Corte Suprema de Justicia, precisamente la Honorable Casa de Estudios, en el sentido de que la legislación laboral en esos dos artículos y la debida interpretación concorde con la doctrina que ya ha sentado esta Corte, es clara en el sentido de que la protección laboral que se le otorga a cualquier trabajador que sea parte de un comité ad hoc o participe en la formación de un sindicato o bien plantee un conflicto colectivo, beneficia a todos los trabajadores del centro o unidad de trabajo de donde se deriva. La naturaleza es obvia, siempre los ejemplos son cuanto más crudos, más claros. La universidad es un patrono, igual podría ser un patrono que tiene una empresa pesquera en donde tiene problemas con la gente que maneja la seguridad naval de barcos y pescas y a la vez tiene una empresa de venta de zapatos. Si existe un conflicto que deriva en un riesgo colectivo al cual los trabajadores expresamente señalan como punto de violación, posible violación laboral, la naturaleza del artículo 379 y 380 es clara, que son a ellos a quien los protege. El que la sala de apelaciones extienda un beneficio extralegal debidamente interpretado con la doctrina que analizaremos después de esta misma Corte y de esta misma judicatura, hace que se violen los derechos constitucionales del patrono, porque le viola su derecho de la libertad de industria y trabajo, entendido en el sentido de que el patrono está protegido por la normativa laboral entendida dentro del contexto constitucional. Le viola el debido proceso. ¿Por qué? Porque obliga al patrono, como en este caso, a tener que acudir a las vías, en todos los recursos y a las vías extraordinarias para restablecer lo que la misma legislación objetiva laboral establece en el artículo 379 y 380, en donde solo se protege a los trabajadores en donde se origina el conflicto. Viola el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque ya en un auto está condenando a un proceso, como lo veremos en este caso que se ha dado, en donde ya la función de este amparo, no obstante haber sido otorgado por la universidad, es necesario que en esta Corte se confirme la sentencia precisamente como una acción reparadora a los actos que continúan afectando a la universidad, no obstante haber tenido una sentencia favorable.
Esa es la verdadera naturaleza del amparo, y para eso acude realmente la Universidad de San Carlos, invocando la violación de sus derechos, como ya dije, el derecho de libertad de industria y trabajo, entendido bajo el concepto del desarrollo constitucional que ya es la Corte y esta judicatura ha hecho. Es claro está que, como lo establecen las sentencias que citó ya la Corte Suprema, y a la vez las que me permito indicar brevemente, que es la del 23 de mayo del 2014, dentro del expediente 201-2014, la del 18 de julio del 2013, dictada dentro del expediente 4772 del año 2014, y la del 28 de noviembre del 2013, expediente 3302 del 2013, en donde las instituciones del Estado, se hace el análisis de la verdadera naturaleza de las instituciones del Estado y la función pública que ellas dedican, en donde la estructura administrativa estatal, tal como es el caso de la Universidad de San Carlos, hace que dentro de una estructura muy amplia y la especialidad de cada una de sus centros y unidades de trabajo sean totalmente ajenos y distintos a las distintas facetas que pueden tener dentro de los ministerios, dentro de las direcciones generales y dentro de la misma naturaleza del Estado. Resultaría fuera del contexto constitucional que se emplace por un sindicato al Ministerio de Salud, y que a la vez, porque no es el ministerio el patrón es el Estado, que se tenga emplazado a todo el Estado de Guatemala. No, la naturaleza es precisamente la protección en los centros, y ese es el sentido que constitucionalmente le da la Corte de Constitucionalidad a la validación constitucional del sistema jurídico y de garantías para el patrono y para los trabajadores. En ese sentido, la argumentación toral del amparo tiene un asidero constitucional legal, pero sobre todo una sustancia de fondo laboral, porque el mismo texto de los artículos que estamos discutiendo es claro e indiscutible. No puede existir, como lo manifiesta el tercero, una discriminación, cuando la discriminación aludida deviene de la aplicación clara de una norma clara y expresa laboral. No puede causar desigualdad, no puede causar... ¿Por qué? Pues porque realmente es precisamente la función judicial, y en este caso la jurisdiccional de amparo, la que va a determinar que esa es una validación constitucional de la normativa. Es importante, señores magistrados, tener claro que los argumentos en los cuales se basa la apelación, más no toda la primera fase, por parte del tercero, están fundamentados en unas tesis que no son válidas. No obstante, la primera es la que creo que ya hemos planteado, que el texto y la interpretación de los artículos 379 y 380 es claro, indubitable, es que solicitaría el permiso y la venia de la señora presidenta para leer una muy breve acotación de los fundamentos, para ser textual y entender los elementos. Es el primer razonamiento inválido, como consta en los argumentos de la apelación, es que no existe excepción alguna cuanto que solo es para los trabajadores del lugar en que ha surgido el conflicto colectivo, pues es entendible que el patrono constituye una sola unidad económica. Uno de los argumentos más importantes del acudir al amparo es precisamente el razonamiento equívoco que hizo la sala de apelaciones, la sala tercera, al manifestar que al equiparar al patrono a quien es el emplazado y la protección a todos los trabajadores del patrono, cuando se emplaza al patrono, pero las prevenciones claras son solo para defender a los trabajadores de un centro, no porque un patrono sea emplazado protege a todos sus trabajadores. Es el mismo argumento que precisamente se evidenció y la Corte Suprema en su sentencia validó. El segundo es un argumento falaz también, que el artículo a juicio del tercero, el 380, es una disposición que tiene rango constitucional, lo cual a la luz del ordenamiento jurídico y la interpretación constitucional es insostenible. Pero hay dos temas que deben entenderse bien de fondo.
el amparista manifiesta que hay una falta de materia del amparo, porque el trabajador, el ingeniero Carlos Eduardo Ruiz Wong, fue ya reinstalado en el mes de enero. Fue reinstalado precisamente, señores, porque a pesar de la utilización de los recursos ordinarios y haber tenido que acudir a la vía constitucional, no se obtuvo un amparo provisional, una resolución que evitara precisamente que la resolución de la sala nos causara el agravio. Perdón, ya la resolución, no obstante estar suspendida en esta instancia por la Corte Suprema, continúa manifestando el agravio, puesto que ya tuvo que haber sido reinstalado para no caer en desobediencia, como ha ocurrido en muchos de los casos. La universidad tiene que reinstalar a la gente porque ya se certifican los casos, lo conducente en lo laboral, que lastimosamente se está penalizando la función jurisdiccional laboral. Se cita al rector, se cita a los jefes de unidades por no dar cumplimiento a una orden que evidentemente es ilegal, mientras se dilucida el proceso constitucional, como es en este caso. En ese sentido también, señores magistrados, la petición de esta Casa de Estudios es que al confirmarse en una función reparadora, pues también nos eliminen esa que a nuestro juicio era una posible violación, lo cual causa ya efectos directos. Y el otro argumento que es delicado es que a juicio del tercero, esta Casa de Estudios desistió tácitamente del amparo por haber consentido el cumplimiento de una resolución. No lo consentimos, realmente estamos por el principio de legalidad y de la legalidad formal que existe al momento en que fue reinstalado el trabajador. No existía sentencia, no existía amparo provisional y se corría el riesgo realmente de que se iniciaran procesos penales en contra de las autoridades que no tienen ninguna responsabilidad en un acto que deriva de una interpretación extensiva que no aplica en este caso. En conclusión, señores magistrados, y refiriéndonos específicamente al objeto de esta audiencia, es que, en cuanto a la apelación, es que la sentencia y los términos en que fue dictada la sentencia por la Corte Suprema de Justicia, que es la sentencia de fecha 13 de febrero del 2015, pues cumple con todos los presupuestos fácticos y jurídicos, tiene un encuadre perfectamente concreto, hay un análisis muy específico de los casos, se evaluó la existencia del conflicto, que es un conflicto de naturaleza colectiva que se inició en una de las unidades de las 72 divisiones que tiene la Universidad de San Carlos, además de los centros universitarios que tienen una autonomía total e independiente. Está fundamentada en la jurisprudencia que la misma Corte Suprema ha realizado en casos similares, pero lo más importante, está fundamentada en la doctrina legal que en materia constitucional para el Tribunal de Grados Inferiores, en este caso la Corte Suprema, está adoptando, precisamente porque es una interpretación evidentemente clara y consecuente que esta Corte y esta magistratura ha hecho en casos y en una forma consistente, por lo cual no se dan los elementos para que haya una necesidad de reformar una innovación en cuanto a la doctrina, puesto que siendo que la Universidad de San Carlos es parte del Estado, es parte de cumple con todos los principios que están establecidos en esas doctrinas que hemos citado, que ha citado también la Corte Suprema, pues para que es suficiente argumentación para que en sentencia, pues sencillamente, señores magistrados, confirmen el actuar de la Corte Suprema de Justicia, siendo que la sentencia es clara, precisa, cumple con los presupuestos legales y tiene una lógica jurídica perfectamente hilada, una hilación y unas premisas y una conclusión totalmente válida. En ese sentido, señores honorables magistrados de la Corte, pues esta Casa de Estudios pues solicita pues que se tenga pues por presentado el memorial de apoyo a estas manifestaciones que ya fue hecho, que se tenga por evacuada la vista, que no fuera conferida en esta vista pública y que a resolver en sentencia pues se declare que se confirma en su totalidad la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia con fecha 13 de febrero del año 2015, en la cual se otorga el amparo definitivo
a favor de la Universidad de San Carlos por la abierta violación a sus derechos de libertad de industria, legalidad, debido proceso y de defensa en la forma que fue establecido en el memorial de interposición del amparo y en los términos de la sentencia antes invocada, y a la vez pues que se confirme la exoneración de las costas a la autoridad recurrida en virtud de que hay una evidente buena fe y que es un punto, no obstante, claro y legal, pues por la naturaleza laboral podría dar lugar a alguna confusión. Muchas gracias, señores magistrados. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la agente fiscal Ruth Jessica López. Gracias. Buenos días, honorables magistrados, abogados, abogadas y demás público que nos acompaña. En el presente amparo, el Ministerio Público comparte el criterio sustentado en la sentencia de fecha 13 de febrero del año 2015, por medio de la cual se otorga el amparo solicitado por la Universidad de San Carlos de Guatemala por medio de su representante. Al analizar el acto reclamado de fecha 25 de julio del año 2014, se puede establecer que la autoridad recurrida revoca la resolución por medio de la cual se denegó la reinstalación del trabajador Carlos Eduardo Ruiz Wong. Sin embargo, esta Fiscalía considera que los agravios indicados por los amparistas son evidentes, por lo cual el amparo otorgado debe confirmarse. En ese sentido, quisiera traer a colación, con la venia de la honorable presidenta, la parte conducente de dos sentencias emitidas por esta Corte referentes al caso concreto. Sí puede hacerlo, abogada. Gracias. Es viable traer a colación que el Estado, como ente jurídico y político, está dotado de atributos que le son propios, particularmente el de ser un poder soberano. Por no ser un organismo estático, debe cumplir determinados fines y, para lograrlos, delega funciones a otros entes, pero pertenecientes al mismo Estado, organizándose como se establece en la Constitución Política de la República de Guatemala, en ministerios y estos a su vez en direcciones o centros de trabajo. Ello evidencia que, si bien es cierto, la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Dirección General de Caminos son dependencias del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, de acuerdo al artículo 380 del Código de Trabajo, la inamovilidad que causa el planteamiento de un conflicto colectivo únicamente protege a los empleados del centro de trabajo respecto del que se ha planteado el conflicto colectivo. Y en el caso que nos ocupa, los ahora accionantes promovieron su reinstalación dentro del conflicto colectivo de otro centro de trabajo. Este criterio fue emitido en el expediente 593 del año 2012. Referido a la otra sentencia, esta Corte indica el mismo encabezado y en su parte conducente indica que, aunque el Hospital General San Juan de Dios es una dependencia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de acuerdo a lo establecido en el artículo 380 del Código de Trabajo, la inamovilidad que causa el planteamiento de un conflicto únicamente protege a los empleados del centro de trabajo respecto del que se ha planteado el conflicto colectivo, el cual atiende a razones de seguridad y certeza jurídica. Este criterio fue sustentado en la sentencia emitida en el expediente 3302 del año 2013. En el mismo sentido se pronunció esta Corte en las sentencias emitidas en los expedientes 2326 del año 2012 y 4379 del año 2012. En ese contexto se deduce que las diligencias de reinstalación promovidas por un trabajador deben realizarse dentro de un conflicto que devenga de su mismo centro de trabajo. En este caso concreto sería de su misma unidad académica. Se considera que la autoridad recurrida interpreta erróneamente lo establecido en los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo, pues el trabajador Carlos Eduardo Ruiz Wong pertenecía a la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el conflicto colectivo de carácter económico-social fue presentado por la Facultad de Economía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, situación por la que no alcanzaba la protección de las prevenciones que venían del conflicto planteado. En ese sentido, esta Fiscalía considera que la autoridad recurrida vulnera el debido proceso al aplicar erróneamente los artículos antes citados, derivado de lo cual solicita a la Honorable Corte que al momento de dictar sentencia declare sin lugar el recurso de apelación y en consecuencia confirme la sentencia de fecha 13 de febrero del año 2015 y otorgue el amparo solicitado. Gracias. Se clausura la presente audiencia.